¿Qué tal amigos? Buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro video número 27 de esta serie. Vamos a seguir platicando de argumentos, parámetros y desde luego cómo conectar clases. Pero antes de eso vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el video número 26. Entonces vamos a movernos a nuestro NetBeans para poder resumir un poco el código que vimos en el video anterior. Si ustedes recuerdan, creamos dos clases, una clase principal que iba a contener el método main y la clase 2, que es a donde nosotros definimos a nuestro método que íbamos a invocar en nuestra clase principal, donde está nuestro método main. Estas dos clases pertenecen al mismo paquete, video tutorial número 26. Más adelante vamos a ver cómo podemos llamar clases que se encuentran en otros paquetes. Bueno, vamos a abrir la clase principal primero para continuar con nuestro resumen y ver dónde creamos nuestro objeto. Entonces vamos a abrir ambas clases. Vamos a hacer lo mismo que realizamos en el video anterior. Vamos a dividir las pestañas para que ubiquen mejor de la sintaxis que escribimos en cada clase. Bueno, vamos a bajar un poquito esta clase número 2. Ahí quedó. Entonces aquí estaría, ya que está perfecto, vamos a bajar un poquito. Tenemos el nombre de la clase, que es mi clase principal. Posteriormente nos encontramos al método main. Aquí estamos, antes de eso vamos a bajar también vamos a bajar un poquito hacia donde se encuentra el método de la clase 2 y el nombre de la clase en este caso están aquí. Bueno, ya los tenemos aquí. Ahora sí. Entonces, lo que hicimos primero fue crear un objeto de la clase 2. Recuerden que para crear un objeto tenemos que especificar primero el nombre de la clase, tenemos que darle un nombre a nuestro objeto, tenemos que utilizar la palabra reservada new y posteriormente invocar al constructor. En este caso nosotros no tenemos ningún constructor, Java nos crea uno ya por defecto. En este caso no lo vemos porque nosotros lo podemos escribir, pero pues en este caso ya no tendría mucho sentido agregarlo, puesto que ya Java internamente lo identifica y tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, con este objeto va a ser referencia a esta clase, clase 2. Bueno, ya con el nombre de mi objeto, que en este caso es CD, puedo yo invocar al método 1 o llamar, y este método 1 se encuentra dentro de mi clase 2 y aquí yo le paso dos valores, uno de tipo entero y otro de tipo char, que son las variables que yo aquí tengo declaradas. Primero declaro una variable de tipo entero, le asigno un valor de 234, después declaro una variable de tipo char y únicamente le agrego el valor de a. Entonces estos valores los paso a la declaración del método 1 que se encuentra en la clase 2 y para esto tengo que crear en la declaración del método 1, tengo que crear los parámetros, uno de tipo entero y el otro de tipo char, y únicamente mandarlos a imprimir en consola, como lo tengo aquí. Entonces aquí imprimo param1, que es de tipo entero, hago un salto de línea con esta diagonal invertida y la letra n, y después imprimo el valor o el parámetro, en este caso, de tipo char. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a invocar aquí un método que aún no tenemos.
Ahorita vamos a crearlo y le vamos a pasar los parámetros que aquí estamos pasando para que ustedes vean cómo el funcionamiento es el mismo. Es importante que ustedes vayan viendo cómo podemos agregar más procesos a nuestro programa para que ya ustedes cuando estén trabajando en un proyecto más complejo, pues tengan esas opciones también para poder agregar validaciones, procesos para cubrir las necesidades, en este caso, del proyecto en el que estén trabajando. Bueno, pues vamos a hacer primero vamos a crear vamos a declarar el método o vamos a definir el método, aún no lo tenemos. Si yo antes de definirlo lo mando a llamar, me va a arrojar un error. Entonces le voy a poner public void y le vamos a poner método 2. Entonces, método 2, abrimos y cerramos llaves. Vamos a hacer un poco más pequeña la consola. Y listo, aquí le voy a poner, vamos a imprimir un mensaje en pantalla que diga bueno, system.out.println, la instrucción para imprimir en pantalla. Y en el texto le vamos a agregar, este es el método 2. Este es el método 2. Este es el método 2. Bueno, hasta el momento no me genera ningún error, pero si yo ahorita ejecuto mi programa o corro mi clase, no me va a funcionar porque este método no lo estoy invocando. Entonces, para poder hacer un proceso con este método, que en este caso es imprimir un simple mensaje en pantalla, primero lo tengo que invocar aquí, dentro del método 1. Entonces nada más voy a seleccionar, copiar y pegar y listo. Ya está mi invocación. Si ustedes recuerdan en alguna ocasión o en los videos anteriores, platicamos que era necesario crear un objeto cuando queríamos llamar o invocar un método que estaba dentro de la misma clase, pero no era estático y la invocación la queríamos hacer en el método main. Tenemos que crear un objeto para hacer eso. En este caso no es necesario crear un objeto porque ambos métodos ambos métodos no son estáticos. Si ustedes ven aquí, no tenemos la palabra static. Entonces, por eso yo puedo invocar a un método de esta manera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a traer estos parámetros que tengo, estas variables que tengo dentro de la declaración de mi método, que son finalmente parámetros, y voy a pasarlos en la invocación. Entonces aquí voy a decir que le voy a pasar param1. Acuérdense que cuando es invocación no se menciona el tipo de dato. Solo cuando se crean los parámetros. En este caso voy a invocar al método 2. Bueno, entonces voy a copiar y pegar porque en algunas ocasiones me equivoco a escribir. Entonces, para evitar errores y hacerlo más rápido, vamos nuevamente a seleccionar y pegar. Bueno. Ahorita me está arrojando error porque no tengo aún mis parámetros definidos en método 2. Entonces hay que hacerlo primero. Entonces le voy a poner in y le voy a poner in param1. Y después le voy a decir el segundo valor que yo le mando en la invocación es de tipo char. Entonces vamos a decir que va a ser un char y va a ser un char param2. Así ahora le voy a poner, estos son los nombres que les voy a poner a mis parámetros. Ustedes pueden ponerle el nombre que gusten, el que mejor describa su variable. Eso es lo más recomendable. En este caso, como solo estamos haciendo
un ejercicio para ejemplificar esta parte, yo estoy eligiendo estos nombres. Ahora bien, ¿qué sucede? Yo aquí recibo únicamente dos valores. Dos valores tengo. Pero pensemos que aquí tengo una variable más de tipo boolean, por ejemplo. Voy a declarar una variable dentro de dentro del método 1 que se llame boolean. Le voy a poner var o boolean var, así para que sea más rápido. Le voy a poner el valor de true. Entonces, aquí yo tengo esta variable por alguna razón. Yo me vi en la necesidad de crear o declarar esta variable dentro del método 1 y ahora se la voy a pasar cuando invoco al método 2. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es igual como argumento, un argumento más, lo separo con una coma y le paso el nombre de la variable que en este caso es boolean var. Agrego el parámetro que está aquí y vamos a mencionar primero el tipo de dato y después el nombre de la variable. En este caso voy a decir que es boolean param 3. Ya tengo mis tres parámetros. Si ustedes se percatan, método 1 solo tiene dos parámetros, pero yo aquí por alguna razón tengo que crear otra variable porque a lo mejor voy a hacer un proceso en esta línea. Voy a llamar a otro método, me va a devolver un valor, ahorita todavía no lo vemos, y ese valor que me devuelve es true. Entonces yo le voy a pasar este valor de true, lo paso en la invocación del método y posteriormente, esta sería la invocación del método y posteriormente agrego un parámetro más aquí. Entonces aquí ahora ya tengo tres parámetros y aquí tengo también tres argumentos. Entonces, la misma cantidad de argumentos que yo paso es la misma cantidad de parámetros que yo tengo que crear. Y tienen que estar en el mismo orden. En este caso, yo primero tengo uno que es de tipo in, después tengo otro que es de tipo char y uno más que es de tipo boolean. Entonces, en ese orden tengo que pasarlos. Más bien en ese orden yo tengo que crear mis parámetros. Si ustedes se percatan aquí, tengo primero un int, después tengo un char y después tengo un parámetro de tipo boolean. Si yo los invierto, mi IDE inmediatamente me va a arrojar un error. Vamos a verlo para que ustedes aprecien el error que nos marca nuestro IDE. Únicamente voy a mover el tipo de dato, el parámetro booleano, que en este caso pues, nos va a alterar todo. Y aquí ya nos está arrojando. Nos dice que el número entero no puede ser convertido a booleano. Entonces, si ustedes ven aquí en mi pantalla, yo aquí tengo param1 y es de tipo in. Y acá el primer parámetro que estoy mencionando es de tipo boolean. Entonces, ahí genera un error de compilación. Entonces, traten de tener mucho cuidado. Cuando invoquen ustedes a un método, tienen que, y le pasan valores, en la declaración del método tienen que especificar los parámetros en el mismo orden para que no les genere error. Igual hay otro error que tampoco no mencionamos. Vamos aquí a dar un control Z y vamos a cortar este de aquí, quitamos la coma y lo agregamos. Bueno, no lo vamos a agregar, lo vamos a dejar así. Para que vayan viendo los errores que nos va a ir arrojando y ya más o menos se familiaricen. Cuando tengan un problema, inmediatamente ven la línea subrayada y sepan por qué les está arrojando ese error. Bueno, lo único que voy a hacer es pasar el mouse, me va a aparecer un cuadro amarillo y me dice aquí que los requeridos son 2, pero se encontraron 3.
Entonces, yo en mi invocación le paso 3, pero ya en la declaración del método únicamente tengo 2. A esto se refiere este error. Entonces, si ustedes aprecian en mi pantalla, dice primero required y nos dice in y char, que son los parámetros que yo tengo en la declaración del método 2. Pero resulta que se encontraron en los argumentos tres valores. Uno que es de tipo entero, otro de tipo char y uno más de tipo boolean. Entonces, tengan mucho cuidado también en esta parte. Si no, no van a poder ejecutar y este error de compilación, pues, nos dice exactamente cuál es el error que tenemos. Bueno, lo único que tenemos que hacer es agregar un boolean. Un boolean, habíamos quedado que el nombre que le íbamos a dar es este, boolean param3. Bien. Si yo corro hasta el momento, si yo corro mi clase principal, lo único que va a suceder es que se me va a imprimir esta línea en pantalla, pero estos parámetros que están aquí, que finalmente ya traen valores, pues no se van a mostrar. Hasta el momento no hace ningún proceso. No se muestran en pantalla, no hace ningún cálculo, ni mucho menos. Entonces, hay que darle o hay que utilizar estos parámetros que nosotros estamos pasando en la declaración del método 2. Para ello, yo únicamente voy a hacer una concatenación de cada uno de ellos. Entonces, vamos a decir que va a ser primero, voy a decir param 1 y le voy a concatenar bueno, más bien en este caso, el parámetro que tiene el nombre de in param 1. Estoy mandando el 2, pero no tiene que ser 1, param 1. Entonces voy a concatenar y voy a darle un enter para que me lo mande a la siguiente línea y ustedes vayan viendo lo que vamos haciendo en pantalla. Bueno, después param 2 y voy a concatenar char. Le pueden dar control espacio, vamos a esperar unos instantes, pues rapidísimo. Nuestro NetBeans nos completa el nombre del parámetro en este caso. Entonces vamos a concatenar uno más y le vamos a dar param 3. Entonces concatenamos el valor y vamos a esperar a que se despliegue el asistente. Es control más espacio para que ustedes puedan ver el asistente. En este caso, pues ya nos muestra muchas opciones y pues no nos van a ayudar mucho porque ahorita todo esto pues no lo entendemos, pero ya en su momento ustedes van a entender bien cada una de estas cosas. Entonces vamos a escribir el nombre que tiene solo 3 letras del nombre de nuestra variable y ya se nos desplegó. Nos dice que hay una que es una variable de tipo boolean, que está una variable de tipo boolean, que es esta que está aquí. Es el tipo de variable. Ya se nos ocultó el asistente, pero yo creo que sí se alcanza a apreciar. Entonces, presionamos la tecla control, sin soltar la tecla control, vamos a presionar espacio y nuevamente se nos despliega el asistente. Si ustedes ven en ese cuadrito pequeño del lado superior derecho, está el tipo de variable o el tipo de parámetro que tiene boolean param3. En este caso es un booleano. Damos enter y listo, ya tenemos todo. Entonces vamos a ejecutar nuestra clase principal, que en este caso se llama mi clase principal. Vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado que nos arroja en pantalla. Ha terminado la ejecución de nuestro programa y ya tenemos el resultado que nosotros solicitamos imprimir en la declaración del método 2.
y aquí está en nuestra consola. Bueno, como ven, no es complicado. Yo les sugiero que pues vayan escribiendo el código para que vayan viendo qué está pendiente, qué pueden agregar y eso les va a ayudar mucho a mejorar su habilidad para ir programando. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.